hay resistencia a la acción de la eritropoyetina a nivel de la hematopoiesis y también producción de algunas citocinas inflamatorias que van a inhibir de alguna manera la eritropoiesis y con ello finalmente pues generar anemia en el paciente. Ahora, también lo que se ha observado dentro de este origen inmunológico de las citopenias es que puede existir un daño inmunológico primario de la médula ósea. Esto se ha observado una vez que se han revisado diversos biopsias de médula ósea de pacientes afectos por lupus y que se han podido establecer qué daño tiene la médula ósea y sobre todo que tiene una relación inmunológica. Entonces se han observado que puede haber propiamente alteraciones morfológicas a nivel de todas las células de la hematopoiesis, pero también han podido determinar que existe hipoplasia granulocitaria, lo que va a generar, por tanto, neutropenia. Habrá casos en los que incluso se ha detectado aplasia medular, puede haber casos graves de trombocitopenia megacariocítica y también lo que comentaba la doctora que antes era una entidad que no veíamos comúnmente, pues la aplasia pura de serie roja relacionada con el sistema inmunológico activado, pues es una situación que se ve cada vez de manera más frecuente. Aquí, ¿qué ocurre? Pues hay anticuerpos linfocitotóxicos, anticuerpos, hay linfocitos T autorreactivos, que sería lo que más está involucrado en la génesis de todas estas lesiones. Puede haber disregulación de citocinas, como ya observamos, incremento de factor de necrosis tumoral alfa, de interleucina 3, de interleucina 6, y todo eso pues incrementa la apoptosis. ¿Cuál es la característica de estas situaciones? Pues que sea afortunadamente transitorio, pero en algunos casos puede ser severo y comprometer incluso la vida del paciente y sobre todo que está asociado a actividad de la enfermedad, de ahí lo transitorio. Una vez que el paciente recibe el tratamiento adecuado, que empieza a tener respuesta a su trastorno inmune, pues es probable que esto vaya revirtiendo poco a poco y a lo mejor no se normaliza, pero saca al paciente de una situación de riesgo que pueda ser controlable. También las citopenias pues, pueden tener un origen farmacológico en pacientes con lupus y el uso de estos fármacos, como les decía, todos estos inmunosupresores, pues es una causa frecuente de que se observen citopenias y yo creo que esto es una situación a veces complicada para poder hacer el diagnóstico porque se tendría que hacer como un diagnóstico de exclusión, descartar unas y otras entidades para poder definir si efectivamente el fármaco que estábamos utilizando pues era el que estaba generando el proceso, ¿no? ¿Cómo lo podríamos, digamos que de alguna manera orientar o confirmar? Pues una vez que el fármaco es suspendido, la citopenia mejora o completamente revierte. Dentro de las causas que generan sobre todo esta citopenia, mucho tiene que ver la mielotoxicidad. Algunos fármacos son altamente tóxicos para la médula ósea. A veces, como les digo, se prescribe el fármaco y citan al paciente en 6 meses. Entonces, desafortunadamente, no se permiten dar la opción de ver qué está ocurriendo con el paciente en 1 o 2 meses que están tomando el medicamento y pues llega a urgencias o llega a hematología o solicitan la interconsulta de otro servicio porque el paciente pues está en condiciones graves, ¿no? Entonces, cada paciente evidentemente es diferente, la respuesta va a ser diferente de cada quien y una vez que se prescribe algún medicamento de este tipo, se tiene que tener una vigilancia estrecha para evitar complicaciones. Obviamente, la dosis y tiempo que se administre el fármaco va a depender mucho del tipo de lesión que se pueda generar. Habitualmente son casos leves, pero como les comenté, puede haber casos severos que incluso tengan compromiso la vida del paciente. Y también lo que ahora actualmente se utiliza mucho para tratar este tipo de enfermedades autoinmunes es la presencia de fármacos biológicos. Cada vez hay más fármacos y dentro de lo que se ha observado, el rituximab, que no es ya de los iniciales, pues está, por ejemplo, relacionado con neutropenia y también el tocilizumab es otro fármaco que también puede causar neutropenia en este tipo de pacientes. Aquí les puse del Instituto Nacional del Cáncer la clasificación de toxicidad hematológica y evidentemente aquel paciente que tenga un grado 3 o 4 de mielotoxicidad pues será el que tenga mayores complicaciones. Y en esta imagen lo que podemos ver
es que los 3 principales fármacos que van a ocasionar más problemas en este tipo de pacientes va a ser la azatioprina, metotrexate, ciclofosfamida. Pueden generar leucopenia de manera importante, la ciclofosfamida neutropenia, trombocitopenia, pancitopenia, incluso un síndrome mielodisplásico que se compruebe que tiene como un origen autoinmune puede presentarse con la ciclofosfamida, y con menos frecuencia está el micofenolato, la ciclosporina A, la hidroxicloroquina, que es a lo mejor algo que ya no se ocupa tanto. Están los biológicos que pueden ocasionar diversos trastornos, la leflunomida, sulfasalacina, que también ya es un fármaco que cada vez se utiliza menos, pero estos serían los 3 principales medicamentos involucrados. Entonces, repito, si el paciente tiene citopenias por su enfermedad autoinmune y recibe alguna terapia de este tipo, bueno, en algunas ocasiones va a ser benéfico, va a ayudar, va a mejorar, pero en otros pacientes puede acentuar más las citopenias y habrá que estar pendientes por si se tiene que hacer una modificación del tratamiento. También puede existir dentro de estos pacientes con enfermedades autoinmunes pues un cuadro infeccioso que nos esté también acelerando o incrementando las citopenias. Aquí también sería como un diagnóstico de exclusión. ¿En qué paciente lo vamos a sospechar? Pues en aquel que tenga fiebre y que además la fiebre puede ser parte del mismo cuadro inmune. Bueno, sería un paciente que a lo mejor ya tiene 39, 40 grados, tenemos datos clínicos de infección y en esos casos se podría sospechar si la misma infección se está acentuando las citopenias. Aquí podemos ver en esta tabla pues también las principales agentes infecciosos asociados, sobre todo son virus, como ustedes pueden ver, pueden ocasionar desde aplasia medular, linfopenia, aplasia pura de serie roja, pero también la tuberculosis que está emergente recientemente, pues puede causar también alteraciones, y pacientes con algún proceso bacteriano severo con sepsis, pues también nos puede originar pancitopenia o cualquier otra citopenia. Ahora, otro riesgo que tienen los pacientes con enfermedades autoinmunes pues es el de desarrollar neoplasias hematológicas. Sobre todo las más relacionadas son los procesos linfoproliferativos y de ellos los linfomas no Hodgkin. El síndrome de Sjögren primario sería la entidad más relacionada con la presentación de este tipo de neoplasias y con menor frecuencia el lupus, la artritis, la miositis o dermatomiositis también estarían relacionadas con la génesis de este tipo o mayor riesgo de generarse este tipo de neoplasias. Otra situación que también vamos a ver al final es que este tipo de presentaciones, enfermedades autoinmunes, pueden ser como parte de un síndrome paraneoplásico. O sea, se origina alguna enfermedad autoinmune y tiempo después, meses o incluso años, surge la neoplasia y resulta que se trató de un síndrome paraneoplásico. Ahora, dentro de las causas de anemia, pues ya se comentó en la plática previa, pero bueno, la anemia inflamatoria crónica sería la más vista en este tipo de pacientes. Hasta 70% de los casos van a tener anemia de origen inflamatorio. Como comentamos, si la enfermedad está francamente activa, es más común que el paciente presente este cuadro y que a veces se vuelva un reto en la terapéutica que le damos, porque es constante que a veces solamente con la transfusión el paciente va a tener una mejoría. Le damos a veces hierro, le damos hematínicos, le damos diversas sustancias, eritropoyetina, etcétera, y el paciente no tiene respuesta. ¿Por qué? Pues porque tiene una gran actividad, citocinas inflamatorias que nos están impidiendo que funcione adecuadamente el tratamiento, y una vez que el paciente revierte de todo su cuadro inflamatorio, pues empezamos a tener efecto de este tipo de sustancias. Si el paciente está en condiciones graves o descompensado hemodinámicamente, evidentemente deberemos de transfundir. Es común que sean cuadros leves a moderados. Obviamente, por ser inflamatorio, esperaríamos una anemia normocítica, normocrómica, pero también podremos ver en estos pacientes anemias inflamatorias con características microcíticas hipocrómicas y, como comentó la doctora, están relacionadas con la mala utilización del hierro. Entonces, es otro cuadro frecuente.
La anemia carencial también es frecuente en este tipo de pacientes, sobre todo las anemias ferropénicas, sobre todo asociadas a pérdidas digestivas por el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos, que es también común en estos pacientes, o bien por el uso de corticosteroides, o también muchos de ellos tienen riesgo de trombosis y están anticoagulados. Y al estar anticoagulados, pues a veces el fenómeno hemorrágico es más frecuente y sobre todo si consideramos que muchas son mujeres jóvenes, pues pueden tener procesos de menorragia, menstruaciones muy incrementadas asociados a este uso de anticoagulantes. Otra causa, bueno, de las anemias ya comentamos las inmunológicas mediadas por anticuerpo y el origen diverso de estas enfermedades de la anemia, de la presentación de la anemia, pues obviamente estos pacientes pueden tener enfermedad renal asociada, como sería, por ejemplo, nefropatía lúpica, y que con ello esté contribuyendo a la disminución en la producción de eritropoyetina y asociado a la anemia. El uso de los inmunosupresores que también comentamos. Muchos de estos pacientes pueden también tener otro tipo de anemias como microangiopáticas. No es tan infrecuente que estos pacientes pudieran estar cursando con CID crónica, con coagulación intravascular diseminada crónica, sin sintomatología clínica y únicamente evidente a través de marcadores biológicos. Menos común, la PTT, afortunadamente, y pues las infecciones que también contribuyen en la anemia. En cuanto a la etiopatogenia de la leucopenia y trombocitopenia, el origen más importante sería inmunológico, con destrucción periférica, y también, como pasa en la anemia, la actividad de la enfermedad tiene relación con la presentación de estas dos situaciones. Como ya comentamos, el diagnóstico es de exclusión, se debe de buscar si el fármaco que